2001. Los ataques del 11 de septiembre, a menudo conocidos como 9/11, fueron una serie de 4 ataques terroristas coordinados supuestamente por el grupo terrorista Al-Qaeda contra los Estados Unidos en la mañana del martes 11 de septiembre de 2001. Los ataques causaron 2.977 víctimas mortales, más de 25.000 heridos e importantes consecuencias a largo plazo para la salud, además de al menos $10,000 millones en daños a la infraestructura y a la propiedad. Estados Unidos respondió lanzando la guerra contra el terrorismo e invadiendo Afganistán para deponer a los talibanes, que no habían cumplido con las demandas de Estados Unidos de expulsar a Al-Qaeda de Afganistán y extraditar a su líder Osama Bin Laden. Arquitectos e ingenieros para 9/11 Truth, Inc. es una organización estadounidense sin fines de lucro que promueve la teoría de que el World Trade Center fue destruido en una demolición controlada, disputando conclusiones aceptadas alrededor de los ataques del 11 de septiembre, incluyendo el 9/11 informe de la comisión, así como el estudio de rendimiento de edificios de la WTC, de FEMA. Los miembros de la organización argumentan que los edificios del World Trade Center no podrían haberse derrumbado solo por el impacto de los aviones, o como resultado de los incendios que habían sido causados por ellos. Han dicho que si la destrucción del World Trade Center fuera el resultado de una demolición controlada, esto significaría que habría sido planeado por algún tipo de grupo interno. La verdad apunta a la aceleración de caída libre del 7WTC durante parte del colapso, la expulsión lateral de acero y a la pulverización en el aire del hormigón. También mencionan que la ausencia de grandes deformaciones graduales asociadas con el colapso indicaría que los edificios han sido destruidos por la demolición controlada. Afirman que los 3 edificios del World Trade Center deberían haber caído por el camino de mayor resistencia, pero requerirían la eliminación precisa de columnas críticas, que los incendios de oficinas no pueden lograr. La masa de la parte superior de la torre norte debería haber sido expulsada hacia afuera durante el colapso. Piscinas de hierro fundido fueron encontradas en los escombros de los edificios, hubo evidencia de la existencia de termita, y los investigadores encontraron nanotermita unánime en el polvo producido por el colapso del World Trade Center. Las microesferas ricas en hierro se han encontrado en el polvo de los edificios mediante análisis de laboratorios independientes, indicando que hubo temperaturas durante los colapsos mucho más altas que las temperaturas que resultarían de los incendios de hidrocarburos. Un DVD producido por el grupo contiene relatos de testigos oculares sobre explosiones y destellos declarados vistos en los edificios. La organización argumenta que los rascacielos que han sufrido fuegos más calientes, más duraderos y grandes no se han derrumbado. La guerra de Afganistán fue una guerra que enfrentó al Emirato Islámico de Afganistán, gobernado por los talibanes, contra una coalición internacional comandada por los Estados Unidos, por el control del territorio afgano, y que continúa como Guerra de Afganistán. Comenzó con la Operación Libertad Duradera del ejército estadounidense y la Operación Enrique de las tropas británicas, lanzadas para invadir y ocupar el país asiático. La invasión se desató en respuesta a los atentados del 11 de septiembre de 2001 en New York, Estados Unidos, de los que este país culpó a Osama Bin Laden. Para iniciar la invasión, Estados Unidos se amparó en una interpretación peculiar del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, relativa al derecho a la legítima defensa. El objetivo declarado de la invasión era encontrar a Osama Bin Laden y otros dirigentes de Al-Qaeda para llevarlos a juicio, y derrocar el gobierno del Emirato Islámico de Afganistán gobernado por el emir Mullah Omar, que a juicio de las potencias occidentales apoyaba y daba refugio y cobertura a los miembros de Al-Qaeda. La doctrina Bush de Estados Unidos declaró que, como política, no se distinguiría entre organizaciones terroristas y naciones o gobiernos que les dan refugio. Crisis Tango. De 2001 a 2002, la economía argentina se vio afectada por la crisis en Brasil, que era su principal socio comercial. Argentina enfrentaba en 2001 una continua contracción hasta entrar en recesión. Esto hundió los salarios, desató saqueos de alimentos y vio salir a 5 presidentes en 3 semanas. El efecto tango consistió en la posible declaración de Argentina de su incapacidad para cumplir con los pagos por servicio de la deuda, y el contagio de su situación a los demás países latinoamericanos.
Todo comenzó con el rumor de la incapacidad de Argentina para pagar el servicio de la deuda externa y el disparo del riesgo país, lo que sacudió los mercados financieros internacionales. Además, hay que tener en cuenta que Argentina era el mayor emisor de deuda en los mercados internacionales de capital, muy por encima de Brasil y México. 2002. La oposición de derecha de Venezuela derrocó brevemente al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, con el apoyo de Estados Unidos. Hugo Chávez retorna al poder en menos de 48 horas al ser rescatado por un movimiento espontáneo cívico-militar. A lo largo de las administraciones de los presidentes de los Estados Unidos, George W. Bush y Barack Obama, Chávez sobrevivió a numerosos complots de asesinato, antes de sucumbir a un cáncer en 2013. Su sucesor, Nicolás Maduro, sobrevivió 3 intentos contra su vida. Según el gobierno venezolano, Estados Unidos también participó en un complot, cuyo nombre en código fue Operación Constitución, para capturar a Maduro en el Palacio Presidencial de Miraflores, y otro, llamado Operación Armagedón, para asesinarlo en un desfile militar en julio de 2017. El gobierno de Trump elevó a Venezuela en la lista de objetivos de cambio de régimen de Washington, calificándolo de líder de una troika de tiranías. El año pasado, el equipo de seguridad nacional de Trump intentó reclutar a miembros del ejército para montar una junta militar, pero ese esfuerzo fracasó. Con la popularidad del presidente Hugo Chávez en su apogeo, y su gobierno planeando programas socialistas, 5 líderes estudiantiles venezolanos llegaron a Belgrado, Serbia, para comenzar a entrenarse para una insurrección. Los estudiantes habían llegado de Venezuela por cortesía del Center for Applied Non-Violent Action and Strategies, o CANVAS. Este grupo se financia en gran parte a través de National Endowment for Democracy, una creación de la CIA que funciona como el brazo principal del gobierno de Estados Unidos para promover el cambio de régimen. Según los correos electrónicos internos filtrados provenientes de Stratfor, una firma de inteligencia conocida como la CIA en la sombra, CANVAS también puede haber recibido financiamiento y capacitación de la CIA durante la lucha anti-Milosevic de 1999 a 2000. CANVAS es una ruptura de Otpor, un grupo serbio fundado por Srija Popovic en 1998 en la Universidad de Belgrado. Otpor, que significa resistencia en serbio, fue el grupo estudiantil que ganó fama internacional y promoción de Hollywood, al movilizar las protestas que eventualmente derrocaron a Slobodan Milosevic. Esta pequeña célula de especialistas en cambio de régimen operaba de acuerdo con las teorías de Gene Sharp, el llamado Clausewitz de la lucha no violenta. Sharp concibió un plan estratégico que arma la protesta como una forma de guerra y con acento agudo BRIDA, apuntando a los países que resisten la dominación estadounidense. Otpor recibió el apoyo del National Endowment for Democracy, USAID y el Instituto Albert Einstein, de Sharp. Sinisa Sigman, una de las principales capacitadoras de Otpor, dijo una vez que el grupo incluso recibió financiamiento directo de la CIA. En 2007, Juan Guaidó se graduó de la Universidad Católica de Caracas. Se mudó a Washington, D.C. para estudiar en el programa de Gobernabilidad y Gestión Política en la Universidad George Washington, bajo la tutela del economista venezolano Luis Enrique Berrizbeitia, uno de los principales economistas neoliberales de América Latina. Berrizbeitia es exdirector ejecutivo del Fondo Monetario Internacional y pasó más de una década trabajando en el sector energético venezolano, bajo el antiguo régimen oligárquico expulsado por Chávez. Guaidó participó en mítines antigubernamentales después de que el gobierno venezolano se negara a renovar la licencia de Radio Caracas Televisión. Esta estación privada jugó un papel importante en el golpe de 2002 contra Hugo Chávez. RCTV ayudó a movilizar a manifestantes antigubernamentales, falsificó información que culpaba a simpatizantes de gobierno por actos de violencia llevados a cabo por miembros de la oposición, y prohibió los informes a favor del gobierno en medio del golpe. Los estudiantes obstaculizaron el referéndum constitucional de Chávez a favor del socialismo del siglo XXI, que prometía establecer el marco legal para la reorganización política y social del país, dando poder directo a las comunidades organizadas como un requisito previo para el desarrollo de un nuevo sistema económico. De las protestas en torno a RCTV y al referéndum, nació un programa especializado para reclutar líderes entre los activistas para el cambio de régimen respaldados por Estados Unidos.
se llamaban a sí mismos Generación 2007. Un organizador de protestas callejeras llamado John Goicoechea fue recompensado por sus esfuerzos con el Premio Milton Friedman para el avance de la libertad, del Cato Institute, que incluía un cheque de $500,000, que invirtió en la construcción de su propia red política, Primero Justicia. El Cato Institute es un grupo de expertos libertarios con sede en Washington, D.C., fundado por los judíos multimillonarios hermanos Koch, dos de los principales donantes del Partido Republicano que se han convertido en defensores agresivos de la derecha en toda América Latina. WikiLeaks publicó un correo electrónico de 2007 del embajador estadounidense en Venezuela, William Brownfield, enviado al Departamento de Estado, al Consejo de Seguridad Nacional y al Departamento de Defensa del Comando Sur, alabando a la generación de 2007 por haber forzado al presidente venezolano, acostumbrado a establecer la agenda política, a reaccionar a la defensiva. Entre los líderes emergentes identificados por Brownfield estaban Freddy Guevara y John Goicoechea. Guaidó fundó un partido político llamado Voluntad Popular, que fue dirigida por Leopoldo López, un derechista educado en Princeton que participó activamente en los programas del National Endowment for Democracy, y fue elegido alcalde de un distrito de Caracas, uno de los más ricos del país. López era un retrato de la aristocracia venezolana, descendiente del primer presidente de su país. También es primo hermano de Thorvald Borsen, fundador de Human Rights Foundation, con sede en Estados Unidos, que funciona como una tienda de publicidad para activistas antigubernamentales respaldados por Estados Unidos en países seleccionados para el cambio de régimen. Stratford y Canvas, asesores de Juan Guaidó y su equipo antigubernamental, idearon un plan para crear un colapso del 70% del sistema eléctrico del país. La oposición venezolana recibía entre $40, 50 millones al año de organizaciones gubernamentales como la USAID y el National Endowment for Democracy, según un informe del think tank español, el Instituto Friede. En Venezuela, los manifestantes estudiantiles actuaron como tropas de choque y levantaron violentas barricadas en todo el país, convirtiendo los cuarteles controlados por la oposición en fortalezas violentas conocidas como guarimbas, causando la destrucción masiva de infraestructura pública, el asesinato de partidarios de gobierno y la muerte de 126 personas, la mayoría chavistas. Mientras los medios internacionales describieron la agitación como una protesta espontánea contra el gobierno de Maduro, hubo una amplia evidencia de que Juan Guaidó, Leopoldo López, Voluntad Popular y Primero Justicia, estaban orquestando la lucha. Amnistía Internacional elogió a López como preso de conciencia y criticó su traslado de la prisión a la casa como no lo suficientemente bueno. David Smolansky, miembro del grupo original Generación 2007 entrenado por Otpor, fue condenado a prisión tras encontrarlo culpable de agitar las violentas guarimbas. Se fugó a Brasil y ahora vive en Washington, D.C., donde fue elegido por el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, para dirigir el grupo de trabajo sobre la crisis de los migrantes y refugiados venezolanos. Smolansky sostuvo una reunión cordial con Elliot Abrams, el convicto de la Operación Irán-Contra, instalado por Trump como enviado especial de Estados Unidos a Venezuela. Abrams es conocido por supervisar la política encubierta de Estados Unidos para armar escuadrones de la muerte durante la década de 1980 en Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Durante las elecciones parlamentarias de 2015, Guaidó ocupó el segundo lugar con solo el 26% de los votos, pero bastó para asegurar su lugar en la Asamblea Nacional. En una Asamblea Nacional dominada por la oposición, Guaidó es elegido su presidente. En 2018, Juan Guaidó cruzó la frontera y viajó a Washington, Colombia y Brasil para coordinar el plan para realizar manifestaciones masivas durante la toma de posesión del presidente Maduro. El vicepresidente estadounidense Mike Pence y la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, llamaron a Guaidó para confirmarles su apoyo. El senador Marco Rubio, el senador Rick Scott y el representante Mario Díaz-Balart, todos legisladores del lobby de exiliados cubanos de derecha en la Florida, se unieron al presidente Trump y al vicepresidente Pence en la Casa Blanca. A petición de ellos, Trump acordó que, si Guaidó se autodeclaraba presidente, lo respaldaría. Según The Wall Street Journal,
el secretario de Estado Mike Pompeo se reunió personalmente con Guaidó. El presidente estadounidense George W. Bush acusó a Irak de constituir un eje del mal junto con Corea del Norte e Irán, desencadenando la invasión de Irak de 2003 bajo el pretexto de tener gran cantidad de armas de destrucción masiva y de tener vínculos con el grupo terrorista Al-Qaeda. Al finalizar la invasión se demostró que nunca existieron tales armas en Irak. El senador estadounidense Joe Biden votó a favor de una resolución que autorizaba a George Bush a hacer cumplir todas las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Irak y, de ser necesario, utilizar la fuerza militar contra Irak. 2003. Una coalición de varios países encabezados por Estados Unidos invadió Irak, con la justificación según el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush y sus aliados, de que Irak poseía y estaba desarrollando armas de destrucción masiva, violando un convenio de 1991, sosteniendo que Irak representaba una inminente, urgente e inmediata amenaza a los Estados Unidos, a su pueblo y a sus aliados, así como a sus intereses. En la guerra el gobierno estadounidense gastó $3 billones. La guerra ha provocado un desempleo del 50%, un trauma psicológico que afecta a 2 de cada 5 iraquíes, una suma de más de 2 millones de jóvenes viudas y que el 75% de los niños hayan desertado de la actividad escolar y se vean expuestos a la prostitución y el trabajo esclavo. En los 9 años de guerra y ocupación 1.600.000 iraquíes fueron desplazados de sus hogares, 151.000 civiles fueron asesinados. Los servicios públicos, las necesidades de la población e infraestructura están muy deteriorados. Los ciudadanos iraquíes tienen que vivir en la escasez de la electricidad, malos servicios de agua potable y drenaje. Muchos niños sufren enfermedades por problemas sanitarios y de basura acumulada. El gobierno iraquí ha presentado una demanda contra el gobierno de Estados Unidos, el 26 de diciembre de 2020 ante el Tribunal Penal de Suecia, que opera de acuerdo con los estándares internacionales en Estocolmo, por el uso de armas debilitantes, bombas y misiles que contenían uranio. Washington utilizó municiones con uranio empobrecido en las guerras de 1991, 1999 y 2003 contra Irak. Debido a esto han muerto miles de iraquíes de varios cánceres, leucemia, accidentes cerebrovasculares y malformaciones congénitas, mientras que el territorio del país aún se ve afectado por la contaminación radiactiva. Los presidentes de Argentina y Brasil, Néstor Kirchner y Luis Ignacio Lula da Silva firmaron el Consenso de Buenos Aires, un manifiesto opuesto a las políticas del Consenso de Washington. Lula da Silva pagó toda la deuda de Brasil con el FMI con 2 años de antelación, liberando a su gobierno de su tutela, como hiciera el gobierno de Kirchner en 2005. La confianza de Kirchner en los controles de precios a las empresas extranjeras inversoras y a las empresas de servicios, un marco fiscal extremadamente estricto y un tipo de cambio flotante altamente competitivo, ayudó a la salida inmediata de la Argentina de la crisis. 2005. Durante décadas, el Banco Mundial junto a países donantes presionaron a Malawi, un país africano predominantemente rural, a reducir o eliminar los subsidios estatales a los fertilizantes para los agricultores. Los expertos del Banco Mundial también instaron al país a que sus agricultores cambiaran a producir cultivos comerciales para la exportación y usar los ingresos de divisas para importar comida. Durante años, Malawi estuvo al borde de la hambruna. Casi 5 millones de sus 13 millones de personas necesitaron ayuda alimentaria de emergencia. El recién electo presidente de Malawi, Bingu wa Mutharika, decidió entonces revertir la política. La introducción de subsidios más profundos para los fertilizantes ayudaron a los granjeros a producir cosechas de maíz récord durante 2006 y 2007. De acuerdo con informes de gobierno, la producción de maíz dio un salto de 1,2 millones de toneladas métricas en 2005 a 2,7 millones en 2006 y 3,4 millones en 2007. De 2005 a 2006, el proyecto Gunrunner comenzó en Laredo, Texas. Fast and Furious fue parte de una serie más amplia de investigaciones llamadas Proyecto Gunrunner, todas las cuales tenían el objetivo colectivo a largo plazo de detener el flujo de armas a los criminales en México. La operación Rápido y Furioso estuvo operativa de 2009 a 2011.
Fast and Furious fue una operación de marcha de armas llevada a cabo por la sucursal de Phoenix, Arizona, de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. Tan solo un comprador compró 600 armas. El caché de armas de fuego vendidas a través de Lone Wolf Trading Company en Glendale, Arizona, fueron introducidas a México para ser aparentemente rastreadas, cosa que nunca existió. La primera, Operación Receptora Amplia, se desarrolló de 2006 a 2007, y trató de hacer uso de la misma cadena de compradores de armas, contrabandistas e intermediarios, que llevaron armas a los cárteles de México. 2007. La iniciativa Mérida es un acuerdo de cooperación a la seguridad entre Estados Unidos, el Gobierno de México y los países de Centroamérica, con el objetivo declarado de combatir las amenazas del narcotráfico, el crimen organizado transnacional y el lavado de dinero. La asistencia incluye capacitación, equipo e inteligencia. En marzo de 2017, se habían entregado $1.600 millones de asistencia del Plan Mérida a México, incluidos 22 aviones. Mientras en 2006 había 4 grandes grupos criminales que controlaban el trasiego de droga, ahora hay entre 6 y 9 organizaciones con 28 bandas locales. Otra de las fallas de la iniciativa Mérida ha sido el flujo constante y cada vez mayor de armas de alto calibre desde Estados Unidos a México. Cada año son traficadas a México desde el país vecino más de 200.000 armas de fuego. 2008. Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España forman parte de los países con mayor riesgo por la crisis de deuda en Europa. El problema de estas economías en su déficit presupuestario, derivado de una política de desajustes en el gasto de cada nación. Grecia resultó ser la más débil del bloque, fue rescatada en 2 ocasiones y su tasa de paro fue la mayor de Europa, seguida por la española. Se recomendó la imposición de una batería de políticas correctivas para controlar la deuda pública, como drásticas medidas de austeridad e impuestos sustancialmente más altos. El iniciador principal de la renuncia al dólar y el euro fue el presidente de Libia, Muammar Gaddafi, que instó a emplear el dinar de oro en el comercio internacional. A diferencia de la mayoría de los bancos centrales, que prefieren depositar sus reservas en Londres, Nueva York o Suiza, el Banco Central de Libia almacena el oro en el propio país. La idea provocó una respuesta violenta por parte de Estados Unidos y Europa. Por ejemplo, el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, declaró que Libia amenaza a la estabilidad financiera de la humanidad. La crisis financiera global de 2008 al 2009 fue resultado del colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, que provocó en 2007 la llamada crisis de las hipotecas subprime. Las repercusiones de la crisis hipotecaria comenzaron contagiando al sistema financiero internacional con las quiebras de los bancos de inversión Lehman Brothers y Bear Stearns, y el desplome de los principales mercados accionarios del mundo. Las autoridades económicas desde el inicio de la crisis optaron por diferentes soluciones: la inyección de liquidez desde los bancos centrales, la intervención y la nacionalización de bancos, la ampliación de la garantía de los depósitos, la creación de fondos millonarios para la compra de activos dañados o la garantía de la deuda bancaria. Su objetivo era mantener la solvencia de las entidades financieras, restablecer la confianza entre entidades financieras, calmar las turbulencias bursátiles y tranquilizar a los depositantes de ahorros.